Buenos días, profesor. Vamos a presentar el proyecto final de sistemas integrados. Mi compañera Mónica Guanacomoyo y mi persona Dayana Salazar Lasteres. En el contenido vamos a presentar la actividad desde la actividad 1 hasta la actividad 4. En la actividad 1 calculamos el capital social, que nos salió un monto de 25.170, el capital de trabajo 37.670.72. También calculamos el registro de inventarios y balances, el asiento de apertura, el registro de compras y ventas de todos los meses hasta el mes de junio. En la actividad 2, calculamos el libro de planillas de todos los trabajadores hasta el mes de junio. Hallamos la renta de quinta categoría de los trabajadores, si es que la tuviesen. También registramos en el CONCAR los asientos contables, calculamos el asiento de depreciación, el costo de ventas. Registramos en el CONCAR el asiento de costo de ventas, el libro diario simplificado hasta el mes de julio. Y por último, hicimos el balance de comprobación, el estado de situación financiera y de resultados. En la actividad 3, calculamos la reserva legal, luego registramos en el CONCAR el asiento, luego obtenemos el último asiento, hallamos la participación de trabajadores, registramos el asiento de la participación de trabajadores en el CONCAR, los reportes de saldos y asientos de cierre. Luego obtenemos el asiento y por último obtenemos el asiento de cierre. También investigamos sobre el activo diferido y por último hacemos el asiento de cierre y la distribución de utilidades de la empresa. En la actividad 4 presentaremos las adiciones y deducciones. También calcularemos el arrastre de pérdidas que no forman parte del llenado del formulario 710, la determinación de la renta imponible y el impuesto a las ganancias, el asiento de cierre del impuesto a la renta, el ajuste de estados de situación financiera, el estado de resultados con impuesto a la renta, también el impuesto a la renta, los cálculos del ITAM y los detalles de pago a cuenta. A continuación, hablaremos sobre los cálculos sobre adición y deducción. Bueno, 1. Compra de combustibles. Se realizó la compra de combustibles por el importe de 4.990 sustentadas en comprobantes de pago que no consignan el número de placa de vehículo. Desarrollo. Tratamiento contable. Se carga la cuenta 65 con el monto de 4.990, igual la cuenta 40 con el monto de 898.20 y abonamos la 42 con el monto de 5.888.20. Tratamiento tributario es la base legal del artículo 44. Debido a que el comprobante no tiene el número de placa, no es considerado como gasto. Análisis contable tributario. El gasto contable, jalamos el monto de 4.990, gasto tributario 0, nos da una diferencia de 4.990, una diferencia permanente que no genera un impuesto a la renta diferido. Conclusión, se genera una adición de 4.990, la cual es una adición permanente. La deuda incobrable. La empresa ha estimado como provisión de cuentas cobranza dudosa el importe de 4.225 por una venta realizada en el mes de agosto del 2022. La empresa ha realizado las acciones para determinar las dificultades financieras del deudor. Desarrollo. Tratamiento contable. Cargamos a la cuenta 68, 4.225 y abonamos a la cuenta 19, 4.225. Tratamiento tributario. Base legal, artículo 37. Análisis contable tributario. Gasto contable, jalamos 4.225, gasto tributario 0. La diferencia 4.225, diferencia temporal si genero el impuesto a la renta diferida. En conclusión, se genera una adición de 4.225, la cual es una adición temporal. Depreciación de un activo fijo vendido. La empresa ha contabilizado como gastos por depreciación el importe de 8.000 de un automóvil
que fue vendido el 30 del 06 del 2022, habiendo sido su costo 40.000 y fecha de adquisición el 1 del 09 del 20. Desarrollo, tratamiento contable. Cargamos la 68 por el monto de 8.000 y abonamos la 39 con el mismo monto. Tratamiento tributario, base legal artículo 37. Como sabemos, la tasa es el 20% y el costo que nos da es el de 40.000. La depreciación máxima anual es la tasa más el costo. Entonces sería la depreciación máxima anual 8.000. La depreciación mensual, dividimos la depreciación máxima anual entre 12 y nos da un monto de 667.67. Meses de uso 6 se multiplica por este y nos da un monto de 4.000. Análisis contable tributario. Gasto contable 8.000, gasto tributario 4.000. La diferencia nos da 4.000, que es una diferencia permanente, no genera impuesto a la renta diferido. Conclusión, se genera una adición de 4.000, la cual es una adición permanente. Movilidad de los trabajadores. Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores. La suma es de 722. Desarrollo. Tratamiento contable. Cargamos la 63 con 722 y abonamos con el mismo monto con la cuenta 42. Tratamiento tributario. La base legal artículo 37. Aquí observamos que están las fechas y los nombres y apellidos de los trabajadores y el importe de la movilidad. Para hallar el límite, multiplicamos la remuneración vital por el 4%. Nos tomamos en cuenta que en el año 2022 hasta el mes de marzo, la remuneración vital era 930. A partir del 05 cambió a 1025. Entonces multiplicamos esto, la remuneración vital, por el 4% y nos da un límite de 37.20 y en el 1025 nos da un límite de 41, dándonos un total de 462.60. Análisis contable tributario. Gasto contable 722, gasto tributario 462.60. Diferencia 259.40. Diferencia es permanente, no se genera un impuesto a la renta diferido. En conclusión, se genera una adición de 259, lo cual es una adición permanente. Gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos establecidos. Ha contabilizado como gastos el importe de 4.900 sustentadas con comprobantes de pago que no detallan el tipo del servidor prestado ni la cantidad de los productos adquiridos. En tratamiento contable, cargamos a la cuenta 63 el monto de 4.900. Cargamos a la cuenta 40, 882. Esto le sacamos el 18% de 4.900. Abonamos a la cuenta 42 la suma de la cuenta 63 más la cuenta 40, dándonos un monto de 5.780. Tratamiento tributario. Base legal inciso G del artículo 44 de la ley. Debido a que el comprobante no cuenta con todos los datos requeridos, no se conoce como gasto. Análisis contable tributario. Gasto contable 4.900, gasto tributario 0. Diferencia 4.900. Diferencia permanente, no se genera un impuesto a la renta diferido. Conclusión, se genera una adición de 4.900, la cual es una adición permanente. Pérdidas extraordinarias. La empresa ha contabilizado como gasto el importe de 6.950, producto de robo de mercaderías en su local de almacén número 1. Ocurrió el 18 de marzo de 2022 y el gerente realizó la denuncia policial al 31/12 del 2022. Desarrollo. Tratamiento contable. Cargamos la 65 y abonamos la 20 con el monto de 6.950. Tratamiento tributario, base legal inciso D del artículo 37, debido a que la denuncia que continúa en trámite no se reconoce como gasto hasta que se tenga el veredicto del caso. Análisis contable tributario. Gasto contable 6.950, gasto tributario 0. Diferencia 6.950, es una diferencia temporal y sí genera un impuesto a la renta diferido.
Conclusión, se genera una adición de 6.950, lo cual es una adición temporal. Provisión de deudas de cobranza dudosa. Tratamiento contable, la cuenta, cargamos a la cuenta 68, 5.140 y abonamos el mismo monto. Tratamiento tributario, base legal, inciso I del artículo 37 de la ley. Análisis contable tributario, el gasto contable 5.140, el gasto tributario 0, la diferencia 5.140. Diferencia temporal si genera un impuesto a la renta diferida. En conclusión, se genera una adición de 5.140, la cual es una adición temporal. Gastos por viáticos en el interior del país. Se han contabilizado gastos por viáticos de viajes de provincias por un importe de 13.000. Los viajes fueron realizados por el agente vendedor de la empresa para ponerse en contacto con los principales clientes de la zona. Tratamiento contable. Cargamos la cuenta 63 con el monto de 13.000, igual la cuenta 40 con el monto de 2.340 y abonamos la 42 con 15.340. Tratamiento tributario, base legal, inciso R del artículo 37. Funcionarios, límite total, el límite máximo por día por total de días. Asignación de áreas de 320 soles. El límite máximo es los 320 por 2, que nos daría 640. Y aquí hallamos en el centro del país estuvo 9 días y en el norte del país 7 días. Total de días 16, el cual lo multiplicamos 640 por 16 y nos da un monto de 10.240. Gasto contable 13.000, gasto tributario 10.240, nos da una diferencia de 2.760, una diferencia permanente. No se genera un impuesto a la renta diferido. En conclusión, se genera una adición de 2.760, la cual es una adición permanente. Deducciones a la utilidad neta. Depreciación acelerada por contrato de leasing. En el mes de septiembre de 2022 adquirió por leasing a 3 años un vehículo por el importe de 45.000, considerados 5 años de vida útil. Depreciación contable 20% anual. Depreciación acelerada por un contrato de leasing 3%, 33.33% anual. Desarrollo. Depreciación anual 9.000. Esto se calcula el costo más el valor residual entre la vida útil. Depreciación mensual, esto lo dividimos entre 12, nos sale 750. Meses de uso 4, depreciación del ejercicio 3.000. Esto lo obtenemos multiplicando la depreciación mensual por los meses de uso. Tratamiento contable. Cargamos a la cuenta 68 el monto de 3.000 y abonamos el mismo monto a la cuenta 39. Tratamiento tributario. Base legal del artículo 18. Depreciación acelerada entre los años de contrato. El costo de 45.000, los años de contrato 3, depreciación anual 15.000, depreciación mensual 1.250. Depreciación acelerada mensual 1.250, los meses 4. Depreciación acelerada del 2022, esto lo calculamos 1.250 por 4, nos sale 5.000. Análisis contable tributario, gasto contable 3.000, gasto tributario 5.000, nos da una diferencia de 2.000. Esta diferencia es temporal y genera un impuesto a la renta diferida. En conclusión, se genera una deducción de 2.000, la cual es una diferencia temporal. Bueno, aquí tenemos las adiciones permanentes y temporales y nos da una suma total de 1.902. No, 192.521. Y las deducciones que nos da un total de 55.170. 5.170. Determinación del activo y pasivo diferido.
La determinación de los efectos de la diferencia por las adiciones temporales. Aquí tenemos las adiciones temporales y las multiplicamos por el impuesto a la renta diferido, que es el 29.5%, y nos da un total de 15.090.73. La, la determinación de los efectos de las diferencias por las deducciones temporales nos da un total de 2.000 y lo multiplicamos por el 29% del impuesto a la renta y nos da un monto de 590. El impuesto a la renta diferido por adiciones temporales es de 15.091 activo diferido. El impuesto a la renta diferido por deducciones temporales 590 pasivo diferido. Cálculos analizados sobre el arrastre de pérdida, ¿no? Tenemos un caso, la empresa Gardenia Stock obtuvo una pérdida en el año 2021 de 17.000. En el ejercicio del 2022 tuvo una utilidad de 15.000. Realice el tratamiento de la compensación de arrastre de pérdidas y obtenga renta neta imponible del ejercicio del 2022. No hay adiciones ni deducciones. Bueno, este es el método A. En el ejercicio 2022, utilidad antes de adiciones y deducciones en la casilla 100, 15.000. En la renta neta del ejercicio 100 o la casilla 101 más la casilla 103 menos la casilla 105. Sería 15.000. Las pérdidas netas compensables y aplicación del ejercicio. En la casilla 108 sería un monto de 15.000. Determinación de la pérdida, sistema de arrastre de pérdidas del periodo anterior. En el ejercicio 2021, el saldo de pérdidas 17.000. La compensación de pérdidas 15.000. Un total de 17.000. El saldo de pérdidas y compensación de pérdidas 15.000. Determinación de la renta imponible y el impuesto a las ganancias. La actividad económica de comercialización de productos de belleza, abarrotes y muebles. Esta empresa tiene 52 trabajadores. La utilidad antes de participaciones e impuestos, esto es un dato que se obtiene del estado de situación financiera antes de ajuste. Jalamos de la semana 13 las adiciones, que serían 192.52 menos las deducciones, que serían 55.17. Sumamos la utilidad antes de participaciones más las adiciones menos las deducciones, nos da la renta neta, ¿no? Es un monto de 1.822. No tenemos participación de los trabajadores, la renta imponible sigue siendo el mismo. La liquidación del impuesto a la renta, multiplicamos, ¿no? Las 15 UITs que vienen a ser 4.600, ¿no? En este año. Multiplicamos por el 10%, nos sale 6.900. Y para obtener el monto de 931.822, restamos la renta neta imponible menos los 69.000. Luego le sacamos el 29.5%, dándonos como resultado 281.787.49. Asiento de cierre de impuesto a la renta. Asiento de cierre. Cargamos la 3712, impuesto a la renta diferido, con el monto de 15.091, que es el activo referido. Y abonamos la cuenta 4912, impuesto a la renta diferido, con 590, pasivo diferido, que vendría a ser pasivo diferido. Y la 4711,
abonamos con el monto sacado anteriormente los 281.787.49 y la diferencia de esto del debe y el haber como partida doble nos da un monto de 267.286. En el siguiente asiento cargamos el 81 por el monto de 267.286 y abonamos por el mismo monto. En el siguiente asiento cargamos el 89 por el monto de 863.471 y abonamos el 89 y la 59 por el monto de 267.286.49 que se obtiene en el asiento anterior y los 596.184.59 que es la diferencia, ¿no? El estado de resultados con impuesto a la renta. Este estado de resultados es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Ventas brutas, 7.287.400. Los descuentos, rebajas y bonificaciones, 142.880. Para obtener la venta neta, restamos las ventas brutas menos los descuentos. El costo de venta, 4.710.275. La utilidad bruta, restamos las ventas netas menos el costo de venta. Gasto de ventas, 1.201.780 y los gastos de administración, 408.074. Sumamos el gasto de administración más el gasto de venta, nos da un importe de 1.609.854. La utilidad de operación, restamos la utilidad bruta menos los gastos de administración. Los gastos financieros, 69.58, ingresos financieros grabados, 51.09, los ingresos no grabados, 28, los otros ingresos de gestión, 29.57. La utilidad antes de impuesto, sumamos la utilidad de operación más los gastos financieros más los ingresos financieros grabados más los no grabados más los otros ingresos de gestión. La participación de utilidad de trabajadores cero, el impuesto a la renta, jalamos, ¿no? 267.28. La utilidad del ejercicio, restamos la utilidad antes de participaciones e impuestos menos la participación de utilidades menos el impuesto a la renta, dándonos un importe de 596.18. Impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Utilidad de antes de adiciones y deducciones. Hablamos del monto del anterior estado financiero, 863.47 y en la casilla 103, adiciones para determinar la renta imponible con el monto de 192.52 y deducciones para determinar la renta imponible el monto de 55.170. Renta neta del ejercicio casilla 100 más la casilla 103 menos la casilla 105, es un total de 1.082.82. Pérdidas netas compensables no tenemos 0 y la renta neta imponible que es la 106 menos la casilla 108 nos da 1.000.82. Total impuesto a la renta 281.78. Saldos pérdidas no compensables 0. Cálculos del ITAM. Cálculos de la base imponible. Total activo, esto viene a ser al 31 de diciembre del 2021, 4.975.780. Las adiciones 0, las deducciones 324.860. El total activo neto
actualizado, vendría a ser la suma del total activo más las adiciones menos las deducciones, dándonos como resultado 4.660.920. La determinación de la tasa del ITAM. Hasta 1.000.000, la tasa es 0%, la base 1.000.000. El cálculo del ITAM es la tasa por la base. El exceso de 1.000.000, la tasa es 0.40%, la base vendría a ser el total activo neto menos la base, ¿no? Que de la tasa del 0%, dándonos como resultado 3.660.920. Y el ITAM, multiplicamos la tasa por la base, 14.640.68. El total del ITAM, 14.643.68. La declaración y pago es 9 cuotas, 14.644. Lo dividimos entre las 9 cuotas, ¿no? Que nos da un monto de 1.627.11. Lo redondeamos, sería 1.627. Detalla los pagos a cuenta del impuesto temporal a los activos netos de ITAM. Aquí podemos observar los meses de pago del impuesto y se aplica contra el pago del impuesto a la renta. Ahí están los meses. El impuesto resultante, como lo llamamos anteriormente, es 1.627 y el impuesto pagado es el tope, 2.627 y nos da un total de 14.643. Créditos contra el impuesto a la renta. El créditos sin devolución. Créditos por impuesto a la renta de fuente extranjera en la casilla 123, 0. El subtotal es la casilla 113 menos la casilla 123 más la casilla 136 más la casilla 125 más la casilla 126, nos da un monto de 261.78. Créditos con devolución en la casilla 128, un monto de 47.020. Ese es un exceso de pago a cuenta. En la casilla 506, es la casilla 504 menos la casilla 127 más la casilla 128 más la casilla 130 más la casilla 129, dándonos un monto de 234.76. Determinación de la deuda. Deuda tributaria, renta de tercera, saldo por regularizar. A favor del físico tenemos el monto no mencionado anteriormente de los 234.76 y total deuda tributaria son los 234.76, siendo el saldo de la deuda tributaria el mismo monto. Importe a pagar, 0. Gracias.